la princesa española llegó a Inglaterra como una reina. Su séquito trajo consigo una dote incalculable. Pero lo que le esperaba fueron escrutinio y problemas, por parte de la familia de su esposo. La reina madre, abuela de su prometido, quiso aplastar su orgullo de inmediato. Exigió que abandonara su lengua materna y se comunicara en el extraño latín. Pero Catalina, quien había recibido una educación aristocrática desde la infancia, no se inmutó. Respondió en un inglés fluido y firme. Había pasado por un largo y arduo viaje. Para que el matrimonio entre los dos países se desarrollara sin contratiempos, necesitaba bañarse y descansar. Su nobleza la dejaba incapacitada para hacer nada más, así que descargó su ira contra sus guardias. Los soldados españoles fueron dispuestos a dormir con los caballos en los establos húmedos y sucios. Afortunadamente, Lina, la doncella de Catalina, rechazó rotundamente este humillante acuerdo. Pero Catalina seguía subestimando el descaro de la familia real británica. Su sueño fue despertado por el sonido de pasos apresurados fuera de la puerta. Se puso el abrigo apresuradamente y salió, sorprendiéndose al descubrir que era el rey Enrique VII. Era inaudito que un suegro irrumpiera en la habitación de su nuera, pero el rey pareció no notar nada extraño. Le pidió a Catalina que le levantara el velo. El rey Enrique siempre había temido que su nuera fuera un monstruo horrible, pero al ver su verdadera apariencia, se tranquilizó por completo. Tras marcharse bruscamente, ella se acurrucó frente a la chimenea, decepcionada y disgustada. Todo allí era extraño y duro, pero no podía arrepentirse. Recordó las palabras de su madre, la reina Isabel, quien había derrocado siglos de dominio musulmán. España atravesaba un momento crítico, necesitaba con urgencia una alianza sólida con las naciones católicas. Catalina quería luchar junto a su madre, pero su deber para con su país era ir a Inglaterra. Por suerte, en medio de esta soledad y frialdad, aún quedaban cálidas cartas de amor que, según se decía, Arturo le había enviado para consolarla. Las leyó incontables veces, sintiendo la calidez de las páginas e imaginando su fatídico encuentro. Ese día finalmente llegó, y el cielo de Inglaterra le causó una indescriptible sensación de vacío. Cuando se conocieron, Arturo dijo que sería un buen y considerado esposo. Catherine sonrió, pensando que el Arturo de las cartas le parecía más agradable. Inmediatamente, el rostro del joven mostró disgusto. Nunca había sabido del intercambio de cartas y se alejó enojado. Catherine regresó a su habitación, confundida, sosteniendo la carta llena de dulces confidencias. ¿Quién era el hombre que escribió estas cartas? El príncipe Arturo, un hombre con una obsesión emocional, cree que su prometida tiene una aventura con alguien más a través de cartas. Comienza a sentir rencor contra la inocente Catherine. El cerebro detrás de esto es Henry, su hermano menor. El día de la boda, Catherine se viste de novia y entra en la iglesia. Cada paso que da sobre el frío suelo de piedra parece presagiar su futuro. Quien le trae el desastre es su cuñado, que está justo a su lado. La boda termina, cae la noche oscura, Catalina arroja la carta a la chimenea, decidida a enterrar el pasado y centrarse en ser una esposa digna. En la cámara nupcial, Arturo se acurruca junto a la cama, y expresa en voz baja su oposición. Catalina recuerda el consejo de su suegra antes de la boda, que debía tener un hijo. Así que toma la iniciativa para despertar el interés de su esposo, pero él, obsesionado con las cartas, se niega fríamente. A la mañana siguiente, llaman a la puerta, Enrique entra en la habitación y se burla de su hermano. Arturo, con la cabeza bien alta, se jactó ante los caballeros de haber tenido una noche apasionada. La princesa española era tratada como un trofeo por su esposo para presumir. Al mediodía, durante el baile, Catalina quiso bailar un baile español, pero su esposo se negó rotundamente. Solo pudo permanecer de pie, impotente, en medio de la pista. Enrique, al ver la situación de su cuñada, se adelantó para abrazarla por la cintura y girar con gracia. Esta escena se convirtió en una provocación para Arturo. Los celos se encendieron sin motivo. Se apresuró a apartar a su hermano, y le advirtió que se alejara de su esposa. El rey Enrique VII ordenó a los recién casados mudarse a su hogar en Gales. Este viaje le dio a la joven pareja un nuevo comienzo.
Siguiendo el consejo de su tía, Arturo logró desatar el nudo en su corazón y comenzó a recordar a su esposa. Por su parte, Catalina también preparó con esmero una cena a la luz de las velas, y le habló del pasado y de su ciudad natal en España. Se dieron cuenta de que ahora tenían tiempo para conocerse de verdad. Por fin pudieron explorar libremente el mundo del otro. En la nueva casa, el hombre tomó la iniciativa de tomarle la mano a su esposa. Se convirtieron en testimonio de matrimonios, que no comenzaron con amor, sino que florecieron con brillantez. Eran inseparables, dejando rastros de su dulce amor por todas partes. Una mañana, Catalina se despertó, pero la sobresaltó una fría humedad. Abrió los ojos y no vio rastro de su esposo. Miró a su alrededor con ansiedad y llamó a Lina, pero nadie respondió. Una fiebre tropical había invadido Inglaterra de nuevo. No fue hasta que llegó a un rincón escondido del castillo, que Catalina vio a su esposo temblando junto a la chimenea. Era evidente que el débil Arturo también había contraído la enfermedad. Catalina, impotente, fue a la pequeña iglesia y rezó sinceramente a Dios, para que les concediera la paz. No quería enviudar y ser enviada de vuelta a España, para continuar con otro matrimonio político. Pero la enfermedad de Arturo se agravaba día a día. Yacía en cama, sin vitalidad. A pesar del riesgo de infección, Catalina seguía protegiéndolo firmemente. Parecía que sentía que su vida se desvanecía, y no dejaba de disculparse. Al enterarse de la mala noticia, el rey Enrique VII y su esposa cabalgaron apresuradamente hacia Gales, pero aún no tuvieron tiempo de ver a su hijo por última vez. El príncipe Arturo había fallecido. Su corazón fue colocado en una pequeña caja de hierro y enterrado bajo un árbol. Catalina observó cómo enterraban la caja poco a poco, con lágrimas en los ojos. No solo su amor estaba enterrado allí, sino también su futuro como reina de Inglaterra. El cuerpo del príncipe Arturo fue llevado de vuelta a Londres para el funeral. Tras la muerte de su esposo, Catalina rechazó el palanquín que la reina madre había preparado. En su lugar, lució un vestido y un velo negros, y cabalgó con la postura de una monarca. Su aspecto afligido y resiliente se ganó la admiración y el apoyo de todo el pueblo británico. Mientras tanto, la repentina partida del príncipe Arturo impulsó a su hermano menor, Enrique, a la posición de sucesor. Caminó hacia su cuñada, dejando a un lado temporalmente sus profundas intenciones, y acompañándola con dulzura al interior. El funeral del príncipe se celebró solemnemente. El soldado que estaba frente al ataúd rompió el asta de la bandera, seguido del llanto de las criadas españolas. Era costumbre de luto en su tierra natal, usaban el llanto para expresar su dolor. Los ojos de Catalina miraban fijamente al vacío, ocultando su brillante futuro. Con el paso del tiempo, su mirada se condensó gradualmente en una corriente de fuerza decisiva. Abandonó bruscamente su asiento y corrió a su habitación, ignorando la llamada de su doncella. Frente a la chimenea encendida, destruyó por completo la evidencia de que no estaba embarazada. No podían enviarla de vuelta a España, de lo contrario se convertiría en una mercancía en el mercado político. Lina, naturalmente, conocía el estado físico de su amo. Mentir sobre su embarazo para quedarse en Inglaterra era un camino sin salida. La reina Isabel la instaba a regresar, pero Catalina ignoró todos los consejos. Estaba decidida a que Dios dispusiera que se casara con el príncipe Enrique. Según la ley católica, un cuñado no podía casarse con una cuñada. Solo podía romperse si su matrimonio anterior era inválido. Así que Catalina inventó la historia de que aún era virgen. Con férrea determinación, permaneció junto a la ventana observando cada movimiento de Enrique. Al verlo regresar, tomó inmediatamente su arco, sonrió y se acercó a él, sacando a relucir con astucia el tema de su madre, una guerrera excepcional. Enrique, que ya sentía algo por su cuñada, se involucró rápidamente en la conversación. Ambos bajaron a la armería para competir, el ambiente entre ellos cambió gradualmente, y la situación estuvo a punto de descontrolarse. En ese momento, el grito furioso de la reina madre los sobresaltó a ambos. Advirtió que a la viuda no se le permitía empuñar una espada. Luego, comenzó a interrogarla sobre su embarazo. De mala educación, quería comprobar personalmente los cambios en su cuerpo.
La familia real también deseaba desesperadamente que se quedara embarazada, de lo contrario, tendrían que devolver la enorme dote a España. Eso haría aún más miserable a la ya de por sí pobre Inglaterra. La ambigua lucha de espadas ayudó a Catalina a determinar las intenciones de Enrique. Ahora debía lograr que él tomara la iniciativa de rezar, sin importarle el mundo, para casarse con ella. Organizó un encuentro casual en el pequeño jardín, por el que Enrique pasaba a menudo. La imagen de la frágil y triste princesa conmovió a todos. Como era de esperar, Henry se sintió atraído, y tomó la iniciativa de disculparse en nombre de su abuela. La inteligente chica supo que era hora de detenerse, y dijo que tenía que irse a dormir. Las palabras eran sencillas, pero dejaban un espacio infinito para la imaginación. Henry la miró fascinado, el corazón del joven se agitaba. Incluso al hablar con su abuela, inconscientemente llamaba a Catherine. Al oír que el agua caliente de la palangana era la que Catalina acababa de bañar, metió la mano y se la llevó a la boca para chuparla con cariño. Esa escena cautivó la atención de Lina, quien no pudo ocultar una sonrisa. Esa noche, Catherine volvió a rezar, fuera para despedirse del rey y la reina. Pero sus ojos estaban siempre fijos en Henry. El joven se sintió realmente atraído por la mirada ardiente. Cuando terminó de rezar, vio la figura de Henry esperando. En esta calculada carrera amorosa, ella ganó. No se detuvo, sino que continuó caminando y él la siguió. En medio de la conversación, mencionó de repente las aves migratorias, y que también tendría que regresar a España. Su madre ya había planeado su próximo matrimonio. Ante los ojos de Dios, sería su primer matrimonio. Estaba expresando implícitamente que aún era virgen. Esto alegró aún más a Enrique, quien ya sentía algo por ella. Había caído completamente en la trampa, expresando inmediatamente sus sentimientos y proponiéndole matrimonio. Entonces Catalina fue a ver a la tía, quien conocía la verdad de la noche de bodas. Pero no consentía mentiras, si alguien le preguntaba, solo podía decir la verdad. Mientras tanto, Enrique fue a ver a su padre para pedirle matrimonio. Pero al oír el nombre de Catalina, el rey se sorprendió enormemente. Su madre, la reina Isabel, se opuso de inmediato. Enrique intentó argumentar que Inglaterra necesitaba una alianza sólida. Justo cuando padre e hijo negociaban, la reina lanzó un grito de dolor. Siendo una mujer mayor, y habiendo experimentado recientemente el dolor de perder a un hijo, este parto fue extremadamente difícil para ella. El bebé nació, pero no lloró. Conmocionada, la salud de la reina decayó rápidamente. En su delirio, recordó la maldición que su madre le había lanzado. Le rogó a su esposo que no aceptara el matrimonio de Enrique, de lo contrario, el linaje no tendría rey, y entonces expiró. La reina ha fallecido, y el matrimonio de Catalina y Enrique vuelve a estar en duda. Ahora, la reina madre ostenta todo el poder. Llama al abogado y le habla de crueles medidas, para expulsar a la princesa del palacio. No cree la historia de inocencia de Catalina. Y jamás permitirá que se case con Enrique. Sin esperar explicaciones, revela su fealdad y la expulsa del palacio. Ahora, la reina madre se viste con el manto del poder. Desde que la reina Isabel falleció tras un parto difícil, el rey Enrique 7 hectáreas ha estado sumido en el dolor. La noticia de la muerte del rey se extendió por todas partes, causando conmoción en todo el reino. La reina madre entró con arrogancia en el Senado, se autoproclamó regente y tomó las riendas del destino de Inglaterra. Catalina y sus leales sirvientes fueron expulsados del palacio. Tuvieron que buscar al azar una casa antigua para alojarse temporalmente. Enrique se dirigió de inmediato a la pequeña casa. Llevando un cuadro de una rosa roja y blanca, símbolo de su linaje. Catalina mostró poco interés y, con frialdad, usó la excusa de ir a bañarse para echarlo. Al regresar al palacio, Enrique no pudo evitar ir inmediatamente a ver a su abuela para confrontarla. La reina madre, con la agudeza de quien ha vivido muchas tormentas, se limitó a sonreír. Catalina había perdido su nobleza, por lo que recurrió a una presa fácil como Enrique. Sus palabras sembraron la primera duda en el joven corazón de Enrique. Al día siguiente, invitó a Catalina a cazar en el bosque.
Gracias a la guía de su madre, la arquería de Catalina era formidable. Enrique aprovechó la oportunidad para hacer comentarios sarcásticos, comparándose con aquel joven pájaro, por ser demasiado joven y fácil de controlar. La inteligente y perspicaz Catalina comprendió de inmediato el profundo significado, pero no supo cómo responder. Regresó a casa y recibió una carta de su madre. La reina Isabel también se opuso firmemente a que se volviera a casar con Enrique. Ordenó a su hija que regresara a España de inmediato, llevándose consigo la dote completa y la herencia de su viuda. Catalina gritó en la destartalada habitación: tomaría su propio destino. Mientras tanto, la reina madre comenzó a urdir nuevos planes. Trajo a 7 hermosas mujeres para rodear a Enrique y demostrarle que el amor era solo una ilusión. Entonces llamó a la tía que había cuidado de Catalina en Gales a un sótano oscuro. Solo quería una respuesta: si Arturo y Catalina eran realmente marido y mujer. Pero la tía se limitó a decir que no lo sabía. Enfadada por no poder someter a una sirvienta, la reina madre la echó del palacio. La tía perdió su trabajo y regresó a casa, entre el reproche de su marido. Desconsolada, caminó sola por el camino desierto, y fue secuestrada y llevada a una pequeña casa. La reina madre tenía otro plan: acudir a la guardia de Catalina, para sobornarlo con oro y promesas. Había cometido demasiadas malas acciones, y todas las noches iba a la iglesia a rezar. Ahora, por fin, podía respirar aliviada. Esa noche, Enrique fue a agradecer sinceramente a su abuela, por haberle traído tan maravillosas bellezas. Había sido vago sobre el amor, y rodeado de encantadoras bellezas, su corazón seguía impasible. Ahora sí que había aclarado sus intenciones.